El Kamaloka budista. Las tradiciones orales hinduistas, que remontan su origen revelado tal vez 30 siglos antes de la era cristiana, aunque fueron escritas mucho después, en el siglo XVI a.C., identifican al yo egoico bajo el nombre de Ahankara o Ahamkara, que equivale al yo mayávico o yo cuerpo material, como producto de la conciencia de sí mismo o autoidentidad para adquirir la propia personalidad como individuo separado de los demás, para orar, gozar, sufrir, creer, ser, querer, tener, etc. Debido a la ignorancia del yo egoico, éste se separa del yo espíritu, equivalente al simbre de inteligencia espiritual, el cual, a través de innumerables ciclos, es integrable al yo único universal, equivalente al receptor universal. Después de la muerte del cuerpo físico, se desintegran los principios inferiores del yo egoico en el proceso de separación llamado Kama Rupa. El yo espíritu o yo superior o simbre persistirá hasta que llegue la hora de una nueva encarnación. Esta revelación védica del Kama Rupa es rescatada por el Buda en el siglo VI a.C. y reformada después por el budismo de sus escuelas Hinayana del sur de Asia y Mahayana del Tíbet, bajo el nombre de Kamaloka, creencia a través de los siglos, que sufre erosiones conceptuales mezclada culturalmente con el taoísmo y el confucianismo, a medida que se difundió en China, Corea y en los países del sudeste asiático, llegando a Japón, donde se mezcla con el shintoísmo, originando el Zen, el cual es exportado a Norteamérica y Europa por la teosofía y por algunos maestros Zen ayudados por intelectuales anglosajones que visitaron Japón. Dadas las falacias puestas al descubierto en los puntos 2.2.5 y 2.2.6 anteriores, Inteligencia Espiritual considera la esencia del concepto del Kamaloka un valiosísimo aporte que contribuye a resolver la razón de ser del purgatorio original como paso previo al juicio evaluativo que por lógica se debe hacer al final de cada ciclo encarnatorio y no al final de los tiempos. Carece de lógica, como ya lo expliqué anteriormente, creer de fuentes religiosas en un presunto juicio final, el cual también ilógicamente se cree precedido por el día de la resurrección de los muertos, bajo la falaz base implícita que hay que revivir el cerebro de los muertos para que el espíritu vuelva a pensar y poder ser juzgado. Como se ha demostrado en el capítulo 4 del bloque teórico del libro 3 de esta colección, al estar la mente en el espíritu y no en el cerebro, la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne no es necesaria y carece de sentido lógico hacer tal milagro que contradice las perfectas leyes universales
dadas por la mente genitiva y perfecta del Creador. Es decir, que si sus leyes son perfectas, éstas siguen su inexorable curso, sin que Dios tenga que hacer milagros, como resucitar a todos los muertos, y menos a todos en un mismo día. Si sus leyes universales, holísticas y fundamentales son verdaderamente perfectas, Dios, en su perfección mental, tendría que violar sus propias leyes y considerar necesario que haga el milagro de la resurrección de los muertos, lo que equivale a decir que habría fallado en hacer imperfectas o incompletas sus leyes, al presumir que debe tener que intervenirlas por limitadas o insuficientes de llevar a cabo por sí solas la evolución causal de su creación. 2.3.1 El proceso del Kamaloka. La teosofía es un sistema filosófico fundada en 1875 por la Sociedad Teosófica. Subsiste a través de diversos centros de estudio en el mundo y se autodefine como la religión de la sabiduría o sabiduría divina, substrato y base de la verdad interna, oculta y espiritual de todas las religiones y filosofías del mundo. Su pensamiento fundamental es la creencia de que el universo es, en su esencia, espiritual, que el hombre es un ser espiritual en estado de evolución y desarrollo, y que la humanidad puede progresar por la vía de la evolución por medio de un ejercicio físico, mental y espiritual adecuado. Para inteligencia espiritual sería a través de innumerables reciclajes, haciéndole desarrollar facultades y poderes que le harán traspasar el velo externo de lo que se llama materia y encontrar en relaciones conscientes con la realidad fundamental. Para inteligencia espiritual, al no volver a encarnar en materia, las estructuras básicas de conciencia, EBCs, del simbre de su espíritu humano, calificarían a ser componentes simbióticos de seres divinos no encarnables que escalarían perfectiblemente hasta la cúspide, la pirámide evolutiva que conduce a la mente genitiva del receptor universal. Inteligencia espiritual ha continuado el valioso y plausible trabajo de la teosofía, llegando a fundamentar racionalmente, con el actual conocimiento humano, especialmente el transdisciplinario de la ciencia, la creencia de su pensamiento fundamental arriba destacado en negrillas, para con base a ello proponer nuevos referentes éticos universales contenidos en una veintena de nuevos paradigmas explicados en el libro segundo de la presente colección. La teosofía contiene sorprendentes revelaciones mediúmnicas, principalmente de una de sus fundadoras, H. P. Blavatsky, pero están afectadas por las limitaciones de vocabulario técnico y cultural de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta limitación cultural, afortunadamente, no es tan grande como hace 20 siglos. Pudieron afectar la interpretación de las revelaciones del Nuevo Testamento. Este, en su esencia, reemplaza a las del Antiguo Testamento de hace más de 30 siglos. Por ello,
el desfasaje de conocimientos entre lo rescatado e interpretado por la teosofía y lo que se conoce hoy en día es menor que el de las fuentes religiosas que hemos analizado. Aunque todas requieren ser hermeneutizadas a la luz de vertebral el actual conocimiento omnidisciplinario, como lo hace inteligencia espiritual, cuyos parámetros de referencia que deben conducir al conocimiento verdadero se explican en el bloque teórico del libro segundo de esta colección. Consultando en la red virtual el documento llamado El Océano de la Teosofía por William Q. Judge, traducido al español por Bermúdez y Polanco en su capítulo 11, reproducimos sus apartes más importantes en letras cursivas y entre comillas. Para su mejor comprensión, presento entre paréntesis y en letras no cursivas los términos de inteligencia espiritual equivalentes para armonizarlas y hacerlas coherentes con las ideas y términos ya presentados en los anteriores los bloques teóricos primero, segundo, tercero de inteligencia espiritual y con su modelo del reciclaje encarnatorio en el presente bloque teórico 4.3. Se ha excluido aquellos apartes que incluyen conceptos teosóficos que serían para el lector motivo de incomprensión por la complejidad de sus términos en sánscrito o derivados de ellos, y por no ser necesario su rescate. Por lo tanto, hemos omitido los apartes que pueden ser motivo de distracción para el lector y que no son del caso incluir. Los apartes que consideramos de interés son: en orden cronológico, Kama Loka, o la esfera del deseo, por la defunción del cuerpo, el primer estado después de la muerte, origen del purgatorio cristiano, y entonces los principios superiores. Se referiría a los principios que rigen la programación raíz de la mente evolutiva del espíritu, llamada Simbre, o sea, del verdadero hombre. Inteligencia espiritual llama al equivalente al verdadero hombre al espíritu del Simbre, como la verdadera identidad del ser humano, que es explicado en el capítulo 7 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Caen en estado de Devachan, o sea que después del proceso del Kamaloka o de la disolución del ego, el cual es explicado en el capítulo 6 del bloque teórico del libro tercero de esta colección, el Simbre entra a un nuevo estado llamado Devachan. Después de haber discutido el tema de Kamaloka, nos será más fácil investigar el tema del Devachan. El hálito del periespíritu, que ha servido de interfaz entre todos los niveles mentales del espíritu y el cuerpo biológico, abandona el cuerpo. Todas las fuerzas del cuerpo y de la mente se precipitan a través del cerebro. Según fuentes mejor documentadas por Barbara Ann Brennan y Valerie Hunt, esta precipitación se haría a través de los chakras mayores y no del cerebro, y por medio de una serie de impresiones o imágenes. La vida entera que acaba de terminar queda indeleblemente grabada en el hombre interno. Para inteligencia espiritual, esta grabación se haría en los registros akáshicos del Internet espiritual correspondiente al individuo en cuestión, no solamente en una forma general,
sino también hasta en los más mínimos y fugaces detalles, aunque todos los indicios conducen al médico a pronunciar la muerte. El ego está actuando intensamente en el cerebro. Para inteligencia espiritual, esta intensa interacción se realiza entre los circuitos neurológicos sinérgicos o CNS del cerebro y las estructuras básicas de conciencia EBCs del espíritu antes de la muerte cerebral. Cuando esta labor solemne se ha realizado, el cuerpo astral del perispíritu se desprende del cuerpo físico y como la energía vital o prana contenida en los cuerpos y chakras del perispíritu se ha separado, los 5 principios restantes pronto se encuentran dentro del estado llamado Kamaloka. La separación natural de los principios, ocasionados por la muerte física, divide al hombre en 3 partes. Primero, el cuerpo visible se refiere al cuerpo físico, que con todos sus elementos es abandonado para su completa desintegración en el plano terrestre, en donde todos los rudimentos de que el mismo se compone con el tiempo se dispersan entre las diferentes divisiones físicas de la naturaleza. Segundo, el Kama Rupa, proceso de disolución del ego, que se compone del cuerpo astral y de las pasiones y deseos, que de inmediato también comienzan a disgregarse sobre el plano astral. En términos de inteligencia espiritual, se refiere a la eliminación de la programación y funciones de las estructuras básicas de conciencia del ego. Tercero, el hombre verdadero, la suprema tríada, Atma, Buddhi, Manas, inmortal. En términos de inteligencia espiritual, se refiere al Simbre, con toda la programación intacta de sus estructuras básicas de conciencia, ahora fuera de las condiciones terrestres y carente de cuerpo físico, comienza su función en Devachan, estado de éxtasis que experimenta el espíritu con Simbre, ya sin ego, solo como una mente cubierta con una vestidura muy etérea, la cual él descartará cuando llegue la hora de retorno hacia la esfera terrestre. El Kama Loka, o la sede de los deseos, es la región astral, pero las leyes ordinarias que aquí prevalecen no rigen allí, y las entidades no están sujetas a las mismas condiciones que a nosotros con respecto al espacio y al tiempo. Como un estado o condición es metafísico, se le ha llamado el plano del deseo, y en él la fuerza predominante es la del deseo. Sin duda alguna, este es el origen de la doctrina cristiana del purgatorio, en donde el alma sufre su penitencia por los pecados cometidos y de los cuales puede ser redimida por medio de plegarias y otras ceremonias y ofrendas. El hecho real tras de esta superstición es que el alma, como estado temporal de alma en pena, puede ser retenida en Kama Loka por la enorme fuerza de algún deseo no satisfecho. Inteligencia espiritual agregaría la fuerza producida por el miedo y el terror que le producen los seres malignos del bajo astral a los que el alma atrae, y por lo que no puede liberarse de la vestidura astral y kármica. Pero si la persona era de pensamientos puros y elevados y de nobles aspiraciones,
La separación de los principios sobre ese plano se completa con rapidez, permitiendo de esta manera que la tríada superior del Simbre entre al plano del Devachan. Kamaloka es, por decirlo así, donde la naturaleza provee los medios para la eliminación de los elementos, estructuras básicas de conciencia egoicos, que no tienen cabida en Devachan. Pero en Kamaloka todas las pasiones y deseos escondidos son desencadenados a consecuencia de la ausencia de cuerpo físico, ya que el ego pierde su razón de ser en razón de no seguir operando sus tres principios egoicos para servir al cuerpo físico: la supervivencia del cuerpo físico, la preservación de la especie y la ludicidad del placer. Estas pasiones y deseos forman parte de los skandhas, cuyo concepto genéricamente es semejante a los genomas holísticos propuestos por inteligencia espiritual, a partir del cual se forman las estructuras básicas de conciencia, explicado en el punto 4.3 del capítulo 4 del presente bloque teórico, y que guardan cierta equivalencia con los inconscientes prepersonales propuestos por Ken Wilber y Michael Washburn, líderes de la psicología transpersonal, realmente activos e importantes, los que controlan los renacimientos y conducen a todas las variedades de vida y circunstancias de cada renacimiento, haciendo del Simbre un precursor espiritual en potencia, que se explicará en el punto 4.6.1 del presente bloque teórico. Y todas estas entidades, con estructuras básicas de conciencia del Simbre, quedan irremisiblemente conectadas con poderosas entidades capaces únicamente del bien, con seres superiores no encarnables, jueces y arquitectos del próximo ciclo que tendrá el ser en cuestión. Ahora bien, en el Kamaloka, este conjunto de deseos y pensamientos, de estructuras básicas de conciencia que constituyen el ego, sigue existiendo definitivamente hasta que su programación como ego logre su desintegración total, y entonces el remanente consiste en la esencia de esos skandhas, la materia prima o componentes simbióticos con las que se generarán nuevas estructuras básicas de conciencia, conectados desde luego con el ser que los generó, que ahora se convertirá en un precursor espiritual que aún contiene las estructuras básicas de conciencia o skandhas. La eliminación de estos skandhas es tan imposible como borrar el universo, es decir, que el concepto de estructuras básicas de conciencia de Simbre es indestructible mientras exista el universo holístico. Con tales skandhas como gérmenes o base, se elabora para la nueva encarnación una nueva serie de skandhas, de nuevas estructuras básicas de conciencia para el nuevo ego, de acuerdo al genoma holístico psicológico, así como para las estructuras básicas de conciencia de las submentes cuánticas y biológicas en el nuevo ser, explicadas en los puntos 4.3 primero
al 4.3 cuarto del presente bloque teórico. Pero al mismo tiempo, la vida terrestre es también un kama loka, hablando en términos evolutivos a muy largo plazo, indicando muchos ciclos encarnatorios, puesto que está gobernada mayormente por el principio del kama, que inteligencia espiritual define como los tres principios del ego explicados en el capítulo 6 del bloque teórico del libro 3 de esta colección: supervivencia, preservación y ludicidad. Y continuará siéndolo hasta una fecha remota en el curso de la evolución, en que las razas de los hombres habrán desarrollado los principios quinto y sexto de su naturaleza, desplazando el principio del kama hacia su propia esfera de acción, que podrían ser el principio de la verdad, del manas en sánscrito, y el principio de la sabiduría, del buddhi en sánscrito, patrimonio del simbre de seres humanos más evolucionados que desplazarán al ego cuando en ellos su simbre pueda llegar fácil y espontáneamente a trascender el ego, liberando así la vida terrena del futuro ser humano ya más evolucionado, de su influencia, del ego actual en todo el sistema de civilización humana. Al concebir la evolución del simbre del humano, inteligencia espiritual indica que el próximo paso evolutivo será el nacer con altruismo racional, que se logrará trascendiendo el ego para desterrar la pobreza espiritual, mal endémico en la humanidad. (2.3.2) Las comunicaciones del más allá budista, apartes extraídos de El océano de la teosofía. El ego, constructor o destructor de las almas de difuntos, puede comunicarse algunas veces con nosotros inmediatamente después de la muerte y solo por unos breves instantes. Pero pasados estos, el alma no tiene más que hacer con la vida terrestre hasta el momento de su subsiguiente encarnación, lo que puede influir, y en realidad influye, a los sensitivos y a los mediums desde esta esfera astral son los cascarones, o estructuras básicas de conciencia egoicas desprendidas del espíritu, producto del proceso de la disolución del mismo ego, para convertirse en componentes simbióticos de nuevas programaciones de estructuras básicas de conciencia. Sin alma y sin conciencia, estos cascarones astrales no son bajo ningún concepto los espíritus de nuestros difuntos. Ellos son ropajes y envolturas desechados por el hombre interno del alma. Son la parte crasa y terrestre, descartados por los antiguos como demonios, por ser esencialmente astrales, terrestres y pasionales. En realidad, sería sorprendente si este cascarón, después de haber sido por tantos años el vehículo del hombre verdadero o ego sobre la tierra, no tuviera una memoria y conciencia automáticas. En opinión de inteligencia espiritual, estos cascarones astrales serían remanentes residuales de estructuras básicas de conciencia egoicas, perceptivas, de memoria, creativas y comunicativas no terminados de disolver,
que pudieran servir temporalmente para ser absorbidos como componentes simbiotizables y potenciar a entidades del inframundo astral o demonios, pero que cuando estos se desbloqueen terminarían desintegrándose para ser materia prima o componentes simbióticos de estructuras básicas de conciencia o esencia de skandhas para formar cíclicamente las estructuras básicas de conciencia de las submentes cuánticas y biológicas, explicadas en el numeral 4.6.1 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. En este concepto de cascarones astrales también se puede incluir las partes del periespíritu que se disuelven después de desconectarse en la muerte del cuerpo biológico. El cuarto cuerpo periespiritual y cuarto chakra mayor aún servirían para comunicarse hasta que su propia inercia desorganizadora los inhabilite y pasarían a ser yacimientos de materia prima, esencia de skandhas, metafísica o esencia de componentes simbióticos que inteligencia espiritual llama purones, cual si fueran moléculas de nutrientes en el caso de la formación de nuevos cuerpos biológicos en etapa fetal, para la formación de nuevas estructuras básicas de conciencia de los 5 tipos de inconscientes propuestos por Ken Wilber y Michael Washburn, que inteligencia espiritual adapta a su modelo. Ver mis comentarios 4.3 G.45 y 47 del libro tercero. Sin embargo, los diversos niveles o subplanos del Kamaloka proporcionan los medios para todas las variedades de cascarones recién mencionados. Algunos de ellos, aún organizados como almas en pena, se pasan todo el período en un gran sufrimiento, otros en una especie de sueño ilusorio, cada uno de acuerdo con su responsabilidad moral. En Kamaloka, esos desdichados están siempre reviviendo su crimen, su juicio, su ejecución y su venganza, dolorosamente afectados por un castigo cuya justicia no pueden admitir. Así, cuando quiera que ellos, absorbidos o no por entidades del inframundo del bajo astral, logran ponerse en contacto con un ser viviente sensitivo, bien sea este un medium o no, procuran inyectar pensamientos homicidas y de crímenes en el cerebro de otros desdichados. Cuando esto ocurre, sin la conexión con entidades del inframundo o del Internet espiritual del mar, debe ocurrir con el alma del difunto antes de la disolución del ego, a través de las respectivas estructuras básicas de conciencia que están resonando armónicamente con ellos y cuyo cuarto chakra recibe el prana externo de este Internet espiritual, y de que esas entidades tienen a menudo éxito en tales tentativas. Los estudiantes avanzados de teosofía lo saben muy bien. 2.3.3 El Devachan, el paso siguiente al Kamaloka, apartes extraídos de
el océano de la teosofía. Esforzándose para liberarse del cuerpo físico, el hombre entra en Kamaloka, en el purgatorio, donde nuevamente lucha y se desliga por sí mismo de los skandhas inferiores, estructuras básicas de conciencia del ego. Hemos llegado ahora a la esfera del Devachan. Después de un cierto tiempo en Kamaloka, el ser cae dentro de un estado de inconsciencia, el cual antecede a la transición hacia el próximo estado. Este proceso es similar al del nacimiento a la vida, que tiene como preludio un período tenebroso de un pesado sueño. Una vez terminado este período, el ser despierta entonces a la gloria del Devachan, los principios superiores de Atma, Buddhi, Manas, contenidos en la programación de las estructuras básicas de conciencia del Simbre, comienzan a pensar de una manera diferente a la que el cuerpo y el cerebro le permitieron durante la vida, es decir, a pensar sin ego, sin sus puntos ciegos ni sus mecanismos de defensa. Este es el estado del Devachan, una palabra sánscrita que significa literalmente el lugar de los dioses, donde el alma goza de plena felicidad. Pero como los dioses carecen de cuerpos como los nuestros, el yo impersonal en Devachan está desprovisto de cuerpo mortal. Entidades en el Devachan tienen poder de ayudar, accediendo con el poder de la energía de sus pensamientos a través del Internet espiritual del bien, aquellos a quienes aman. Los mediums no pueden llegar al Devachan excepto en raros casos de persona muy pura. Solo los adeptos pueden ayudar a aquellos en el Devachan. Sí, duermen para despertar tan solo a la hora del juicio final. Como ya lo he explicado previamente, difiero de la cita precedente respecto al juicio final. Inteligencia espiritual considera viable sustituirlo por el juicio evaluativo al final de cada ciclo evolutivo, aplicable a los seres racionales, ciclo biológico para los humanos y ciclo no biológico para los seres divinos que aún deben de seguir perfeccionando su nivel de conciencia espiritual.